Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por esta invitación tan generosa, por esta oportunidad de hablar con ustedes y sobre todo de arrancar proponiendo un tema que espero que los inspire el resto de la semana. Voy a hablar de una idea muy personal también, muy apasionada, que es el tema de las ecologías queer. Y para ello voy a hablarles inicialmente un poquito de la motivación. Y sobre todo, como dicen, una salvaguarda inicial. Nada de lo que yo diga aquí puede ser usado en mi contra, ni del Instituto Alexander von Humboldt, porque además hay muchos involucrados que aparecen en la presentación sin su autorización. Entonces, si eventualmente están por acá sentados, entonces les pido su indulgencia. Y además porque esto corresponde a un proyecto muy antiguo del Instituto Nacional de Biodiversidad en Colombia, que es la eventual creación de un museo de historia natural. El Instituto Alexander von Humboldt fue creado hace 23 años, y su objetivo es promover el conocimiento de la biodiversidad colombiana para recomendar a los tomadores de decisiones el camino a seguir en lo que requieran. El instituto, desde su fundación, alberga las colecciones de biodiversidad nacionales y una imagen de esas colecciones está en esta primera diapositiva. Tenemos más de 500.000 de ejemplares, tanto de herbario como de todos los grupos taxonómicos animales. Tenemos también algo de colecciones genéticas, en fin, una actividad clásica que se viene desarrollando en todo el mundo desde la Ilustración, y es la sistematización del conocimiento de manera organizada y del conocimiento del mundo, del conocimiento que nos permite medir en qué planeta estamos, con quién compartimos esta tierra, cuántas especies de arañas, cuántas especies de peces, dónde habitan, dónde están los pingüinos, dónde están los osos de anteojos, y que fundamentalmente debemos, y en el caso de nuestra institución de una manera muy explícita, a personajes como Alexander von Humboldt, que estuvo aquí en Colombia en 1801, y en su camino hacia el Chimborazo, que encontró el paso del Cassiquiare entre Amazonas y Orinoco, y a Karl Gauss, quien fue uno de los investigadores o de los teóricos de la matemática y de la estadística más importantes, que, digamos, le regalaron un orden al mundo, un orden particular, un orden racional, pero también un orden apasionado. Y les recomiendo indudablemente la biografía de ambos personajes y la reciente película alemana Midiendo el Mundo, que indudablemente representa muy bien la perspectiva que tenían en la Ilustración y en la Ilustración romántica acerca del funcionamiento del mundo. Y al mismo tiempo reconocer que ahí nace la preocupación por vincular la idea de las colecciones y de la organización de los números básicos con los modelos más ampliados de realidad, cómo a partir de un puñado de datos podemos inferir un conocimiento muchísimo más amplio. Y a ello me quiero referir en el resto de la presentación, cómo se conectan esas dos cosas y sobre todo cómo podrían eventualmente ser contadas y cómo podrían ser compartidas con el resto del mundo en un eventual proyecto museográfico que todavía no se ha realizado en este caso. El procedimiento, como vieron en la fotografía anterior, mediante el cual trabaja la ciencia, pues es arrojar luz sobre lo que no se ve con claridad. Este es el trabajo de nuestro investigador, que está seguramente discriminando, separando hormigas de acuerdo a las características morfológicas de su cuerpo, está organizando un mundo que viene bastante desorganizado, o lo desorganizaron los que tomaron las muestras. Ahí hay ambas posibilidades, y ahí ya tenemos un primer problema
para contar cómo se construye conocimiento, por supuesto. Si todo se debe a un proceso del que trae las muestras al laboratorio o el mundo está relativamente organizado o desorganizado. En el instituto trabajamos permanentemente, como en casi todas las universidades del mundo, en los departamentos de biología, haciendo taxonomía. Y aquí está el equipo de investigadores que hace la taxonomía en el Humboldt. Me preocupa un poco, pero es la única manera de tenerlos juntos en una sola fotografía. Esto fue hace unos pocos días. Por supuesto hay que confiar en que su perspectiva del mundo sea un poco más organizada que la de Alicia en el País de las Maravillas. Pero de todas maneras, Lewis Carroll fue un gran matemático y un indagador importantísimo en precisamente las representaciones de la realidad y cómo se construían los modelos del mundo. Así que no les voy a decir quién es Alicia, pero está sentada en este auditorio. A partir de ahí, y de la ciencia, digamos, descriptiva, comenzamos a conectar o a reconectar nuevamente los datos que vienen de campo para explicarle a los que llamamos tomadores de decisión, a esos personajes misteriosos. Es una tribu muy particular que normalmente no escucha, además, pero bueno, tratamos de hacerle llegar los datos diciendo, mire, es que el pez grande se come al pequeño y entonces si el pequeño depende del fitoplancton o del zooplancton, el zooplancton depende del nitrógeno y eso es un ciclo universal y entonces acaba uno casi que predicando un modelo celestial o un modelo cósmico cuando está hablando de una cadena trófica o cuando está hablando de procesos biológicos pues muy sencillos, pero luego todo empeora cuando uno trata de hablar de ecosistema, cuando uno trata de vincular todo en un modelo para hablar de la ecología. Sin embargo, pues la ciencia de la ecología después de Humboldt ha progresado sustancialmente. Tenemos realmente un corpus que explica muchísimo las relaciones de los seres vivos entre ellos y con su entorno. Lo que no siempre está muy en sintonía es la definición de su entorno. Para algunos su entorno son las montañas, los ríos, los hábitats silvestres y no necesariamente el orquideorama, un aeropuerto o una ciudad. En la ecología contemporánea, por supuesto, hablamos de socioecosistemas para ubicar esos pequeños insectos, esa fauna y esa flora en un contexto completo. El problema es que cuando uno empieza a hablar de hacer colecciones de la realidad en un aeropuerto o en el orquideorama, el desorden ya viene dado por los mismos seres humanos que están tratando de entender el orden. Y entonces ahí sí que la serpiente se muerde la cola porque no podemos dar razón de algo que ha sido transformado constantemente. Y entonces la noción, insisto, de orden es absolutamente esquiva. Esta diapositiva era la del ecosistema, se me coló, pero digamos que es un ecosistema urbano, un ecosistema habitado por princesas, buenas amigas de un barrio en Bogotá, y que por supuesto no pareciera encajar en absoluto en la perspectiva de construcción de conocimiento biológico del mundo. Pero las maripositas están muy bien logradas. Cuando uno va al segundo, a buscar otra explicación, otro modelamiento de lo que sería la integración de los datos, siempre pensando en Humboldt y en Claus, no crean que esto es una actividad extracurricular. Encuentra uno, por ejemplo, los mundos del yagé, de la ayahuasca, y cómo el ayahuasca se ríe mucho de la ciencia y dice, no, el mundo que ustedes describen es un mundo absolutamente inexistente. Todos esos datos que ustedes toman y acumulan en museos y en colecciones son representaciones supremamente incompletas de lo que realmente pasa detrás, de lo que realmente existe. Y la única manera de entender lo que existe es tomando ayahuasca.
El método no ha sido aprobado dentro del instituto, no se preocupen, no hacemos investigación en medio de los viajes de la ayahuasca, pero hay quienes lo sugieren, sobre todo para… aquí sí ya salió el ecosistema, perdón. Para hablar de una cosa muy concreta y muy real, y me voy a gastar un par de minutos contándoles algo que sucede en Colombia desde hace unos años para acá, y es la decisión que tomó el Congreso de la República de proteger todos los ecosistemas de alta montaña ecuatorial en Colombia, porque son fundamentales para la provisión de agua para las ciudades y para toda la población. Estos ecosistemas en Venezuela, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, los llamamos páramos, tiene sus equivalentes en África, en Asia, en Oceanía, y son aquellos ecosistemas no boscosos que ocurren en los picos de las montañas. De hecho, se llaman páramos por la adaptación o la adopción del anglicismo paramount desde épocas de la conquista. El gobierno nacional entonces, para cumplir con esta ley del Congreso, nos ordenó identificar los páramos de Colombia. Fácil, ¿dónde están los páramos? E incluso muchos investigadores dijeron, bueno, pero eso en un mes lo tenemos listo, y nos entregaron la imagen, no sé si esto, no, se come la luz la pantalla, pero ustedes ven el color más amarillento en medio de una matriz verde oscura. Ese es el ecosistema de páramo, es visiblemente evidente. No requeriría una indagación gigantesca para decirle al gobierno, ahí está el páramo, coja un lápiz y lo delinea, y a partir de ahí tome las decisiones que tenga que tomar. ¿Cuáles son las decisiones? Sin embargo, para dimensionar el tamaño del problema, que dentro de lo que quede delineado se prohíbe la minería y la agricultura. No se prohíbe vivir, no se prohíbe caminar, pasear, no se prohíbe visitar, no se prohíbe incluso cosechar cosas del medio natural, pero sí se prohíbe realizar actividades agropecuarias, mineras y petroleras. Con el complemento de que en muchas de estas áreas hay actividades mineras y agropecuarias hoy en día, y que por una orden de la Corte Constitucional deben suspenderse inmediatamente en aras del bien mayor. Entonces, ya cuando volvemos a mirar la foto y decimos, bueno, pintemos la línea, podrán ustedes suponerse la cantidad de intereses que hay dependiendo de por dónde se trace la línea, qué tan precisa sea esa línea en la realidad. Las imágenes corresponden a distintas escalas de aproximación al efecto, digamos, del uso del macroscopio para ir acercándonos hasta ver cómo se configura el borde del páramo con el ecosistema boscoso, que es el siguiente. Si a uno le dicen tome un lápiz y dibuje el borde, en la última imagen abajo a la derecha de ustedes, van a encontrar que hay unas manchitas, que hay una cantidad de problemas, y son problemas de identidad realmente. El páramo, como muchos de nosotros, tiene problemas de identidad. Hay que ser cuidadosos cómo se maneja el páramo, cómo se maneja ese borde, porque 200 hectáreas adentro del páramo que pertenecen a una multinacional minera pueden representar una demanda de miles de millones de dólares para la nación. O viceversa, áreas de páramo que sean indispensables para el funcionamiento ecológico del país, que no queden adentro, pueden ser destruidas y causar un gran perjuicio también para la nación. Entonces, esta línea, que aparecía tan fácil en un principio, nos dio de comer por 5 años. Pero finalmente, cuando uno mira cerca y llega a las plantas y los animales y a los componentes del ecosistema, dice, ese es el páramo. No sé si todos lo conozcan, ojalá si tienen tiempo y se quedan en Medellín, aquí hay páramos cercanos muy bonitos,
hay caminatas organizadas, en un día van y vienen, está a 3.200, 3.500 metros de altura, pero lo van a identificar fácilmente. Tiene frailejones, que es la planta que está ahí. Tiene humedales turberas, que son esas zonas verdes de colores que son pantanos de alta montaña. Tiene formaciones rocosas de origen glacial, que son los riscos que están ahí. Entonces uno decía, bueno, si el límite es difuso, por lo menos a partir de ensamblar estos objetos podemos resolver ese nivel de incertidumbre. Parcialmente, y no lo hemos logrado del todo. De hecho, hay páramos que no tienen frailejones. Hay páramos que no tienen formaciones rocosas de origen glacial, sino de origen volcánico. Hay páramos que no tienen lagunas ni turberas porque son secos. Hay páramos que se producen como resultado de la acción humana y trazar la línea se vuelve realmente difícil. Finalmente lo hicimos porque era una tarea, era un mandato de gobierno y propusimos un atlas de páramos y se entregó la propuesta de delimitación. Pero todas estas indefiniciones que no podían ser resueltas a través de la ciencia, a través de la investigación, a través del ensamblaje de conocimiento, hubo que resolverlas en el escritorio de los abogados. Cómo trazar la línea de una manera adecuada, equitativa, para que los intereses de nadie resultaran afectados de manera diferencial. La revista Semana Sostenible titula El fracaso de Santurbán, que fue el primer páramo que intentamos delimitar. 5 años después se logró, se delimitó, está demandado por todo el mundo, hay paros cívicos en la región por el acto de la delimitación, de la protección del ecosistema, hay demandas mineras, en fin. No solo eso, sino que en este preciso momento hay un conflicto social gigantesco en el cual el mapa que tienen arriba muestra el límite adoptado por decreto del páramo en verde oscuro, la solicitud de una empresa minera en amarillo en la zona por fuera del páramo y el movimiento social que en estos meses se está desarrollando diciendo que a pesar de que se delimitó el páramo de manera científica para prohibir la minería, ellos no le creen al proceso y el espacio donde está la minera debe ser protegido como si fuese páramo. Le decimos, pero no es páramo, la ciencia ya lo identificó, no es páramo. Y no nos importa, no queremos el oro, pero la ley dice que sí puede haber minería en la zona de afuera. Entonces ya les planteé el problema de la delimitación, el problema de la identidad y por supuesto la línea que divide, la delgada línea de la razón que divide una decisión que moviliza miles de personas y ahí los chicos que están firmando están recogiendo firmas para oponerse al licenciamiento del páramo. Estamos entre la reina blanca y la reina roja. Para volver a Alicia, porque ya cuando a uno le dicen su proceso de investigación de 5 años que termina científicamente determinando un objeto, un páramo para manejarlo, no es suficiente, no es adecuado, no está completo, le falta, ¿y qué es lo que le falta? A la gente le dice el milímetro, la escala. Necesitamos delimitar el páramo para saber si de esta mesa para acá es páramo o no es páramo para acá. Decimos, pero eso es imposible, porque el páramo es un objeto gigante. Uno no puede delimitar con niveles de milímetro un objeto que tiene miles de hectáreas. ¿Por qué no? Porque los bordes son difusos, porque no funciona así. Es un problema epistemológico. Y pues hay que liberarse un poco de esas barreras que nos dificultan saber qué cosas son, qué son las cosas con las que tenemos que lidiar. Y pues yo me quito mi restricción epistemológica por el momento porque reconozco que está un poco pesada.
Además, yo sé que están muy distraídos por eso. Y empezamos a reflexionar sobre la identidad de las cosas, y la identidad del páramo, la identidad de los ecosistemas, la identidad incluso de los frailejones, por qué están o por qué no están. Eso se llama tener caries mental. Y hay que ir al ontólogo, a una consultica, para tratar de definir esos temitas de identidad. Yo voy frecuentemente al ontólogo, digamos, para lidiar con esos problemas, pero ya en el instituto, pues digamos que es una ganancia el tener ya un ontólogo de cabecera. Y mejor aún, para definir cómo vamos a hacer el Museo de Ciencias Naturales de la Biodiversidad del Páramo, por ejemplo, cuando sabemos que los objetos con los que vamos a eventualmente construir esa narrativa que dé razón de esas decisiones, que dé razón de esa naturaleza que queremos proteger o de esas relaciones sociales que queremos manejar, pues está en manos de dudosas identidades. Ese es el Museo de Magritte, no es el del Humboldt. Cuando uno indaga en la historia de las construcciones o de las delimitaciones de la biodiversidad, por supuesto encuentra cosas maravillosas, algunas de las cuales hemos traído aquí Explora en otras oportunidades, y que tienen mucho que ver con la dificultad para que las personas entiendan esa idea de que Colombia, como muchos de sus países, son megadiversos. Es decir, que tienen miles de pájaros distintos, miles de ranas, miles de peces. Y si uno le pregunta a cualquier ciudadano del común cuántos pájaros conoce y ha visto o podría identificar en su vida cotidiana, le van a decir 5, 10. Si es un miembro de una comunidad rural y es interesado, le va a decir, no, yo reconozco 20. Pero además ese reconocimiento, cuando lo pedimos gráfico, acaba siendo completamente inconsistente con las taxonomías de los científicos. Dicen, no, pero es que esos 20 que usted reconoce realmente son solo 2, pero es que es el macho y la hembra de distintos colores y en distintas épocas de apareamiento y de su ciclo biológico. Dicen, no, pero usted me preguntó cuántos pájaros yo conozco y yo lo que le puedo hacer es distinguir este y este. De hecho, los taxónomos pelean todo el tiempo por lo mismo. Y hoy en día les toca entrar al genoma de los animales para saber si sí realmente son o no distintos. El señor Josep Baqué, un catalán que era policía, en 1890 empezó a construir un atlas de animales, de seres imaginarios. Y durante casi 4 décadas construyó más de 1500 seres y personajes que poblaron, digamos, su imaginación. Si yo pongo este atlas al lado del catálogo de la biodiversidad colombiana y los revuelvo, es muy posible que una gran parte de estos seres imaginarios sean reconocidos por la gente como habitantes cotidianos del ecosistema. Yo lo he visto. Ese bichito naranjado con paticas y alas, yo lo vi la semana pasada y estaba subiendo por una pared de la cocina y se comió el turrón. Y dice, pero a ver, era una prueba con doble ciego, con toda la estadística de Gauss. Y dice, no, es más, le di con la chancleta y aquí lo tengo. Y dice, bueno, sí. Lo que me causó más preocupación cuando investigué por la biografía del señor Josep Baqué es que la mamá lo vestía de niña desde chiquito porque quería tener una niña. Entonces entiende uno los problemas de este señor y pues pasemos a otro tema. ¿Cómo se construye la identidad de los objetos en la cultura? Eso lo hacen ustedes todo el tiempo. De hecho, los museos son dispositivos hechos para eso, para representar identidades en conflicto o para disminuir la disonancia del conflicto ontológico que existe entre
los componentes de cualquier cosa. A mí este catálogo de objetos imposibles me parece maravilloso, lo habíamos trabajado aquí con la conferencia de la patafísica, y pues son objetos imposibles, pero definitivamente si hay un grifo bueno para ahorrar agua, es ese. Entonces, si hay tenedores seguros para no pincharse, para que los niños coman, pues son esos. O para enrollar la pasta y evitar mancharse, que se manche el tenedor. En fin, hay buenos usos de todas maneras para estos objetos que acaban existiendo porque alguien los trajo a la realidad. Cuando indagamos por nuestra propia participación en este mundo identitario, ahí sí que tenemos un problema grave. Y por un instante, mírense los unos a los otros para ver que tenemos un problema grave. Todos somos muy distintos. Cada uno de nosotros, de hecho, merecería estar en un gabinete de curiosidades. Y a veces nos provoca meter a ciertas personas en formol. Yo prefiero el alcohol, pero el resultado es cada vez más ese mundo un poco hilarante de las clasificaciones del género entre los seres humanos. ¿Y usted como qué viene siendo? Me preguntan a mí siempre, con mucho respeto a veces en la calle, como qué clase de animal viene siendo. Hormiga, marciano, está en la clasificación del señor Catalán. Hay una página web para que ustedes en el Identity Project puedan también autoidentificarse y eventualmente resultar con una denominación como, están en inglés y es difícil traducirlas, Gender Queer Tender Heart Baba. Pero es como escoger sabores de helado. A mí me lo da por favor una bolita de vainilla con pasas, pero me le quita la salsa de mora, pero me le pone una galletica, pero sin chocolate, de las que son dietéticas. Y cada vez vamos más armando las identidades así. Por supuesto, esto no tranquiliza para nada a los investigadores que trabajan con identidades. Más complicado. Entre 80 y 105 grupos étnicos nativos colombianos, cada uno con su lengua y cada uno con su organización del mundo. Para unos las hormigas no son hormigas, sino son escarabajos. Para otros los pájaros son lo mismo que los monos porque son animales saltarines entre los árboles. Para otros la realidad no es lo mismo. Y pues sí, se puede traducir parcialmente, pero a la hora de tomar decisiones en serio acerca de la vida, por supuesto que esas traducciones son imperfectas. El problema lingüístico siempre va a persistir. Y además cada uno insiste en vestirse como quiere. Y ese es otro problema de la identidad muy evidente, de decir nosotros somos así, y vivimos aquí y los demás no son nosotros. Digo, bueno, ¿y uno cómo hace un museo que dé razón de semejantes excentricidades? Y digo excentricidades en el sentido gaussiano, es decir, estadístico, periférico, en términos de que solo el 1.5% de la población colombiana es indígena o detenta un sistema de conocimiento que no es, digamos, el normativo occidental científico. No, se me revolvieron todas las diapositivas. Siempre pasa. No, esta venida era precisamente de que además del tema de las identidades indígenas y de las identidades queer, el problema puede ser visto mucho más sencillo, solamente para hablar de hombre y mujer. ¿Cómo se construye lo femenino, cómo se construye lo masculino en el mundo, cómo se representa? Y, pregunta de fondo, si ser hombre o ser mujer implica tener visiones y conocimientos del mundo distintos. Si las mujeres ven las mismas hormigas que ven los hombres o no. Si los hombres están entrenados de la misma forma para hacer modelos del mundo que las mujeres. Entonces, a todas estas preguntas obviamente hay respuestas y posibilidades de discusión en términos de lo epistemológico.
pero tal vez la pregunta no sea la adecuada, porque el punto de partida entre hombre y mujer ya contiene una definición previa, ya contiene una taxonomía establecida que es además naturalizante. Se supone que todo el mundo sabe lo que es un hombre o una mujer, y hay un dato biológico y hay unos ejemplares o unos holotipos en algún museo donde los tienen para que todo el mundo vaya, mire y los analice y los toque. Y con base en eso pueda construir los letreritos en los baños, porque ustedes saben que uno va con ropa al baño. Entonces por eso en los baños, miren la taxonomía de letreros de baños para ver si en alguno hay algún dato realmente identitario desde el punto de vista biológico o, entre comillas, natural, que nos permita diferenciar a qué baño entro yo. Yo siempre tengo ese problema de la entrada a los baños y si uno pregunta es peor. Entonces, por supuesto, el ecofeminismo lo que ha trabajado es para eliminar ese reduccionismo naturalista que genera una construcción identitaria absolutamente política, absolutamente politizada, absolutamente hecha con la intención de construir dominación, con la intención de construir un mensaje de verdad que se impone por encima de la diferencia del otro. Entonces, ¿qué viene en el proceso político? Construir la diferencia o construir la verdad. Y dependiendo de qué decida uno, cómo se le impone la verdad a la diferencia o cómo se le impone la diferencia o cómo la diferencia cuestiona la verdad. Y en eso básicamente es que estamos inmersos todos los días. Y en sus instituciones deben tener la discusión persistente de qué se muestra y con qué pretensión y con qué cantidad de verdad se muestra y qué tan honestamente se muestra para a partir de ahí definir el tipo de relaciones que se establecen y la narrativa con la que yo voy a contar algo, con la que voy a interactuar con la sociedad. Bien sea un museo de historia natural, bien sea un museo de arte contemporáneo. Yo soy bióloga, defiendo la idea de que la diversidad produce diversidad constantemente y de que cualquier giro evolutivo y cualquier giro transformativo del fenómeno viviente siempre va a producir más diferencia, a menos que se trate pues, de un proceso de exterminio o de un proceso de eliminación sistemática de la diferencia. Y que ese proceso es tanto biológico como social. Y que lo que aprendemos y nuestra experiencia de lo natural es absolutamente cultural, no es una novedad, pero la única manera que tenemos de dar razón del mundo es a través de la interpretación del mundo, es a través del uso de nuestras herramientas cognitivas. De manera que incluso un museo de historia natural es ante todo un museo cultural. Aquí está parte de la discusión que podría ser aplicada a cualquier problema identitario. Entonces, si en vez de sexo y género, aquí ponemos especies y ecosistemas, o ponemos cualquier conjunto de dicotomías de apariencia naturalista o culturalista, vamos a tener problemas, siempre vamos a tener problemas. ¿Qué es lo natural? ¿Qué es lo que tiene pretensión de verdad absoluta? ¿Qué es lo que es primigenio al conocimiento? Y qué es lo que es resultado de la interpretación. Nuevamente el problema del principio de si es el científico el que impone el orden al mundo o si el mundo viene ordenado desde el principio. Yo no soy filósofa, esto es parte realmente de una discusión de todos los días. Aún sucede, digo, si no, no sería relevante. Y aún sucede para construir un museo de historia natural. Un museo de historia natural que viene siendo en el año 2017. Puse esta definición en inglés para respetar al autor acerca de lo queer, porque pues finalmente de aquí vinimos a hablar es de queer. Es intraducible, el término fue inventado en 1990 en conferencias sobre género y realmente resulta desde la discusión de la imposibilidad de imponer un solo modelo identitario para la expresión de sexualidades y expresiones de género de los seres humanos. Posteriormente, la investigación ha
descubierto que el tema de género y de sexo es igualmente complicado para todas las especies vivientes y que es igualmente problemático, o más problemático incluso, porque en el mundo de lo biológico existe todo y más. De manera que la noción de queer es interesante porque, como está escrito, dice, hay algo en medio de las certezas, hay un espacio donde la realidad se vuelve viscosa, donde la ontología no permite delimitar las cosas. Hay una limitación propia de la naturaleza del mundo y esa sí sería intrínseca a la existencia de las cosas. Nada es totalmente irreductible. Y de hecho, parte de los problemas que estamos revisando hoy en día están creados por esa pretensión de reducir los objetos de conocimiento a una condición pura, a una condición identitaria absolutamente clara, es decir, un exceso de luz sobre el objeto de estudio. Si nosotros iluminamos de frente lo que queremos conocer, tarde o temprano no vamos a ver la sutileza de las sombras que configuran su movimiento a través del tiempo. Eso es teoría queer, es decir, hay un espacio que es de conocimiento que solo se revela por el rabillo del ojo. Y yo creo que tenemos una deuda muy grande con Mary Shelley, Wollstonecraft, la autora de Frankenstein o el nuevo Prometeo. Hace 100 años y 6 semanas, Mary Shelley concluyó esta primera obra como resultado de un reto literario con su compañero sentimental y con amigos, y de ahí surgió el cuestionamiento más firme que tiene la modernidad respecto a sus operaciones epistemológicas, respecto a cómo desarma y arma el mundo. Frankenstein, ¿cierto? Aquí en la foto ya es una interpretación de Lady Frankenstein en 1934, que ha seguido evolucionando dentro de los cómics y ahora es parte del universo Marvel. Tiene 4 brazos y yo quisiera de todas maneras mostrar el contraste estético entre la feminidad monstruosa y la masculinidad monstruosa. Hay tipos de monstruosidades. Y más aún, yo no sabía, existía una película sobre Lady Frankenstein hecha por Andy Warhol, donde dijo, pues si podemos construir un monstruo vivo que es la síntesis del fracaso de la humanidad de cierta manera, ¿por qué no hacer uno femenino que sea la síntesis de las virtudes de la humanidad? Por supuesto, las virtudes de la humanidad en el imaginario de Warhol y del cineasta eran todas sexuales. Es decir, la síntesis de las virtudes femeninas son todas derivadas del deseo. Esa línea de cine negro no prosperó, afortunadamente, pero ahí está el Almodóvar, ¿no? Ahí está el Almodóvar. ¿Cómo se cosen los pedazos de realidad? ¿Cómo se cose el hígado con la cabeza, con la mente, cuando se ha hecho el proceso de investigar y fragmentar el ecosistema y de darle nombre a todas las partes, a las subpartes y a las subpartes de las subpartes? ¿Cómo vuelve uno a coser? Pues en la costura está el detalle. ¿Cómo se cose el páramo con el bosque? ¿Qué clase de puntada y de procedimiento epistemológico utilizo yo para rearmar el mundo y mostrárselo a alguien? Esa fue la lucha del proceso de limitación de páramo. Aquí está una imagen de precisamente la interdigitación y la dificultad de la zona de transición y de los límites lingüísticos que existen para denominar la zona de transición y de las decisiones subjetivas que tiene que tomar el abogado o el político para definir qué es qué. En lo mismo estamos con el tema de la sexualidad humana. Son los abogados y los políticos los que finalmente tienen que tomar decisiones consultadas o no, ojalá que sean construidas entre todos,
pero siempre hay un nivel de violencia que hay que ejercer contra la realidad para organizarla. En biología no es grave, en algunos ámbitos de la biología, porque una hormiga es hoy una hormiga y mañana es un escarabajo, y pues no pasa nada salvo que dos taxónomos se encuentran en un congreso y no se hablan o se insultan, pero pues no es el fin del mundo. Pero cuando un ser humano se enamora de una inteligencia artificial en un computador, como en la película Her, entramos en problemas de fondo. Voy cerrando. Para la construcción de un museo, el tema de la identidad es fundamental. ¿Cómo define su apuesta por la identidad de los objetos, de los constituyentes de sus narrativas? Es importantísimo, porque ahí hay decisiones artísticas, ahí hay decisiones apasionadas, ahí hay decisiones lingüísticas, y hay que reconocer que la identidad de todo eso es tenue, es vulnerable. Cualquier cosa que yo decida hacer en Explora para contar algo está lleno de apuestas de fe y de riesgos. Por eso la museografía es una actividad de alto riesgo, es un deporte de alto riesgo, podríamos decir uno. Pero por lo menos sí se divierten, ¿o no? Adrenalina hay en las discusiones de curaduría. Todos sabemos que hay asesinatos pasionales en medio de las decisiones de cómo se organiza una exhibición. Pero también hay amores pasionales y por tanto, yo les hago esas dos preguntas. ¿Es deseable o conveniente reorganizar, y me las hago en el instituto, un museo a partir del cuestionamiento de la naturalidad de la identidad de los componentes, es decir, las hormigas, más los pájaros, más las plantas? ¿Las voy a cuestionar o las voy a asumir como cosas con validez plena y a partir de ahí construyo? ¿O puedo cuestionar la naturalidad de las relaciones entre esos componentes? Es decir, ¿me dedico más a escoger qué hígado le pongo a Frankenstein o eventualmente de qué manera lo coso para que funcione como un resultado de la creatividad y del ejercicio de la propuesta? Yo diría que hay una oportunidad interesante en la teoría queer para hablar a fondo de la identidad, no solamente de los géneros y de las sexualidades, sino de todas las cosas y de cómo se construyen los relatos que conectan todas las cosas. Sobre todo porque es una teoría que no pretende demoler la realidad, sino reconoce que hay unos espacios de incertidumbre irreductibles, que además son divertidos porque es donde radica la posibilidad de tomar decisiones. No es, aunque surge de la teoría de la posmodernidad y de las críticas estructuralistas, no pretende disolver la realidad ni acabar con la identidad de los objetos, sino solamente preguntarse con cierta ironía si esa identidad es realmente tan robusta como creemos que es. Y sobre todo, y es el tema ético, ¿cuál es el efecto de creernos el cuento? De creer que la realidad está cada vez más clara, cada vez mejor definida, y donde los objetos del conocimiento cada vez son más puros. Esa perspectiva sí es preocupante, a mi modo de ver, porque lo que va generando es esa continua fragmentación de los relatos y la imposibilidad de conectar nuevamente en escenarios de sentido, de encontrar esas conectividades que requerimos para que la humanidad progrese. Los 8 que están ahí, esas cintas, son los ciclos panárquicos que se han propuesto en la teoría ecológica y de sistemas complejos más recientemente. Y dice, es en ese espacio de la inestabilidad de los objetos, en ese momento de desgaste de la identidad, en el que se produce la innovación, en el que se produce la adaptación,
la creatividad para afrontar nuevos retos y para mover el universo en algún sentido, no necesariamente teleológico, sino simplemente para que continúe vivo el universo. Por tanto, obviamente, si uno acoge una crítica a los modelos del conocimiento que, como les decía, no apuesta a su destrucción, sino más bien como a su reinterpretación constante, y yo sé que ahí es donde aparecen los museos de arte y de ciencias naturales revueltos, y por eso vengo acá con mucha alegría. Emergen nuevas cualidades que no son predecibles, emergen nuevas realidades. Relatos míticos que despreciamos de cierta manera porque son folclóricos. Nuestro origen, el origen de la humanidad. A la izquierda está el origen de la humanidad bogotana, que nació una mujer que salió de una laguna y luego con un niño, no sabemos el niño qué filiación tenía, el niño creció, hicieron pareja y poblaron la tierra. La mujer, después de haber poblado la tierra, volvió a entrar a la laguna y se convirtió en serpiente. Y uno dice, no, pero esto es una especie de Adán y Eva reloaded, pero reacomodado, pero ¿cómo así? Aquí la serpiente salió después de crear, después. Pero no, ese es el mito del origen en la cultura chibcha. Y Targaryen, o esta niña de Game of Thrones, ella viene de un origen del fuego, ¿cierto? Pero claro, esto es una serie. Pero acuérdense de todas maneras que los pueblos del norte de Europa, el origen mítico del conocimiento proviene de la relación sexual entre los dragones y las mujeres. ¿A dónde nos lleva? ¿Cuáles son las opciones, entonces, después de varias consultas ontológicas, por supuesto, para volver a construir proyectos identitarios, pero que no sean autoritarios, que no sean dogmáticos, que sean flexibles, pedagógicos, y que no acaben en cosas como esta, la ingeniería erótica de la venta de muñecas robot sexuales, que pues prácticamente no le aportan nada a la evolución de la humanidad, aunque puede que pacifiquen a algunos, pero en esta disposición museográfica de cuerpos de caucho y mecánicos, habría que pensar qué narraciones nuevas, distintas a la de Frankenstein, pueden surgir. Pero estas muñecas van a tener inteligencia artificial tarde o temprano. Van a aprender los gustos de sus clientes. Van a tener algoritmos como los de todas sus aplicaciones que les preguntan, ¿le gusta esto o no le gusta? Para ir aprendiendo con ustedes, ir definiendo la identidad de estas nuevas entidades. Así que no es tan inofensivo. Estamos en un proceso de construir nuevos objetos, de construir nuevos elementos de los ecosistemas en un contexto de nuevas relaciones. Algunas podemos pensar que son simuladas, otras que son estructurantes. ¿Qué tanto de verdad tenemos una perspectiva femenina o masculina del conocimiento, del comportamiento, de la construcción del mundo? ¿Cuáles son las cualidades identitarias del género que aplicamos al conocimiento del mundo? Y yo creo que ahí sí hay una gran cantidad de criterios diferenciales que son históricamente construidos, seguramente, son procesos de aprendizaje y de diferenciación. Todos conocen el proceso evolutivo de la biología, de cómo cada rayita de esas corresponde a miles de especies que han aparecido dentro de un grupo taxonómico en algún momento de la historia. Los peces del Cretácico, los peces de tal, y cómo desde el principio que está en el centro, la historia de la biodiversidad se puede narrar como una espiral o
eventualmente se puede narrar como una ola en la cual hay subolas, en la cual algunas de ellas ya están siendo nanobiotecnológicas, cibernéticas, porque es el paso siguiente de construcción de seres que pueblan el mundo. Y no son seres de los sueños, no son seres del yagé, no son seres de los relatos míticos del principio, son seres, y no voy a decir de carne y hueso porque no son de carne y hueso, pero son seres. Habría que pensar en todo caso si hacer ejercicio de esta duda ontológica que surge de la teoría queer es éticamente satisfactorio. ¿Cuáles son los efectos que tiene en esa discusión entre una perspectiva clásica, moderna del conocimiento, que todavía predomina en muchos museos y que es importantísima para dar razón del mundo, o una perspectiva muchísimo más líquida de la realidad, donde podemos arriesgar a nuevos relatos y nuevas reinterpretaciones de lo que nos sucede o de lo que le sucede al mundo? No las leo, pero indudablemente que tienen que ver con un tema de manejar la libertad. Deseo, museo, deseo. El museo es el espacio de desear más, porque ese es el espacio del conocimiento. Por supuesto está Brigitte, mi Brigitte, y su última fotografía de Twitter, que pese a que ella aparentemente hubiese renunciado a ser la reina del deseo, demuestra que a sus 80 años tiene ganas. ¿Cómo creo yo que podemos reimaginar el museo? Como un dispositivo que da razón de intersubjetividad, es decir, el conocimiento es intersubjetivo, no es verdad absoluta nunca, la ciencia no lo pretende, pero muchos sistemas políticos sí. El museo sería un detector de patrones emergentes, de cosas nuevas y de identidades nuevas que están cocinándose en el mundo. Algunas tremendamente inviables, algunas que darán lugar a filogenias gigantescas. No sabemos con qué vamos a poblar Marte, pero en 100 años estaremos poblando Marte y Marte no será la Tierra. El museo como un correlator estético y político de esas narrativas de innovación. No hay museo libre de gobierno. Aunque peleemos todos los días con el gobierno nos dirá todos los días qué quiere que se muestre y qué no se muestre. O qué quiere que se discuta y qué no. ¿Y con qué? Y la financiación siempre estará de por medio como un instrumento de poder para definir si ponemos hormigas en pelotas o no. Y finalmente, el museo como un revelador de ese misterio del pegamento que permite armar realidades, pero no un pegamento que sea definitivo y que ancle unas cosas junto a otras. Por lo cual creo que el Museo Queer no documenta como en los gabinetes de monstruos que son tan atractivos y apasionantes, los del pasado, sino que debe ayudar a producir los monstruos del futuro. Muchas gracias.